incansable. Unas veces tranquila y otras con virulencia, alimentada por la nieve que se acumula en las montañas y la lluvia, el agua de los ríos horada la tierra y surca el territorio hacia su destino final, el mar. Imprescindibles para la vida, los ríos transportan la preciada humedad que posibilita que en sus orillas se desarrollen uno de los ecosistemas más valiosos de nuestra geografía. Acompañando a los cursos fluviales en su viaje al mar, en las orillas se despliegan ricos bosques de galería donde chopos, olmos o sauces protegen el suelo de las crecidas del agua. En contraste con este mundo idílico, algunas riberas también albergan plantaciones lineales, cuadriculadas, que denotan su origen antrópico y carácter productivo. Estos esbeltos chopos, alineados en perfectas hileras, son cultivados con mimo y se utilizan las más modernas técnicas de silvicultura para poder sacar el máximo partido de su madera blanca y ligera. Desde finales de los 90, tanto en Europa como en España, el cultivo del chopo ha ido en aumento debido al incremento de la demanda de madera y al abandono de tierras destinadas a labores agrícolas. Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor superficie de cultivo de este árbol, albergando más de la mitad de las choperas productivas de toda España. En este capítulo nos hemos trasladado a la cuenca del Duero para descubrir los secretos del cultivo del chopo, la populicultura. La superficie de choperas ocupadas en todo el mundo es de unos 80 millones de hectáreas, lo que equivale a algo más de 1,5 veces la superficie de toda España. En Rusia, Canadá y Estados Unidos se concentran la mayoría de choperas naturales, mientras que China alberga la mayor parte de las plantaciones industriales, con unos 4 millones de hectáreas, es decir, un 80% del total mundial. El segundo lugar lo ocupa Europa, siendo Francia y España los dos productores principales. La superficie de choperas en España es de unas 135.000 hectáreas, distribuidas en 3 grandes zonas: la cuenca del Duero, el Valle del Ebro y Cataluña, y en menor medida los valles del Genil y del Darro. En 2007 se cortaron 600.000 metros cúbicos de madera de chopo, lo que supone aproximadamente el 5% de la producción de madera nacional. La mayor parte se concentra en Castilla y León, que produce unos 340.000 metros cúbicos de madera de chopo al año. La Junta de Castilla y León, en este caso, participa de manera directa en la gestión a través de una empresa pública, la empresa pública de infraestructura y medio ambiente de Castilla y León, Somacil, y por otra parte la administración mantiene los campos de cepas madre que proporcionan material de reproducción para los viveros, para la producción de planta en los viveros privados. A su vez, la administración mantiene y ha creado una red de parcelas de ensayo, 33 en toda la comunidad, donde se ensayan los clones, probando varias características, principalmente la adaptación al medio, la resistencia a enfermedades y plagas, los crecimientos y la calidad de la madera. En función de los resultados de esas parcelas de experimentación, se hacen unas recomendaciones de uso a los populicultores para que sean esos los clones que principalmente se establezcan en las plantaciones. Se estima que en España hay unos 100.000 populicultores y que la industria asociada genera unos 11.000 puestos de trabajo.
En muchas ocasiones, los propietarios plantan chopos en terrenos que antes destinaban a otros usos y a los que ahora le sacan rentabilidad con este tipo de plantaciones. Lo que empuja a un propietario de terrenos agrícolas, a poner la parcela de chopos, pueden ser diferentes causas o motivos en este caso. En primer lugar, a lo mejor es un agricultor que ha dejado de cultivar, que se ha jubilado y ve en el chopo una buena alternativa a los cultivos agrícolas, maíz, remolacha, patata, que venía cultivando hasta la fecha. Hay otras cosas que es por el tema de propietarios que no viven directamente del campo, no viven a lo mejor en el pueblo, viven en la ciudad, o alejados de lo que son las parcelas agrícolas, y entonces deciden, para no abandonar esas explotaciones agrícolas, esas parcelas, ponerlas de chopos. En España hay 3 especies autóctonas de chopos: Populus alba, Populus nigra y Populus tremula, y el híbrido entre Populus alba y Populus tremula. Los chopos pueden alcanzar hasta los 40 metros de altura y poseen un crecimiento muy rápido. Si disponen de luz y abundante agua, el chopo puede crecer en una gran variedad de suelos. Las características de su madera son muy similares a las de las especies tropicales blandas como el ocume o el calabó, por tanto muy apreciadas por la industria. El tablero contrachapado de chopo debe su virtud a que se emplean clones y toda la genética del tablero es idéntica. Luego tenemos un tablero súper estable y muy ligero. Sus usos son decorativos, compite con los tableros tropicales y los ha desplazado con una especie súper sostenible porque es de plantación, y finalmente se utiliza pues para hacer muebles, para hacer los interiores de la caravana, para hacer los interiores de los yates y múltiples aplicaciones. El primer paso para desarrollar una plantación productiva de chopos es elegir correctamente las características de la parcela. Los chopos necesitan de suelos profundos, con buena disponibilidad hídrica. La textura del terreno ha de ser homogénea, con perfil uniforme y con un pH no demasiado elevado. Antes de plantar, es necesario preparar el terreno. Se eliminan los restos de corta, tocones y herbáceas indeseables que podrían robar nutrientes a los jóvenes chopos. Una vez está todo preparado, se procede a la plantación. Para conocer de dónde vienen los jóvenes arbolitos, hemos de abandonar la orilla del río y trasladarnos a los viveros donde la reproducción por estaquillado es la técnica utilizada. A partir de noviembre se comienza a intervenir sobre las cepas madre. Con una desbrozadora de disco se cortan las varetas que posteriormente se utilizarán para la obtención de las estaquillas. En una cizalla, las varetas se cortan a unos 30 centímetros de longitud y se comprueba que las estaquillas obtenidas contengan al menos 2 yemas. Enfardadas y clasificadas por colores en función del clon del que procedan, se ubican en una cámara higrotérmica donde reposarán hasta la primavera siguiente. En abril comienza el estaquillado.
Estas pequeñas estaquillas permanecerán 2 primaveras en el vivero. Para entonces habrán alcanzado hasta 5 metros de altura. A partir de ese momento, los futuros plantones serán cortados y trasladados a la plantación. Según las características hidrográficas de la parcela, la plantación se hace a raíz superficial o profunda. La primera es más corriente en la zona del Ebro, mientras que la segunda es propia de Castilla. La mayor parte de las plantaciones son a raíz profunda, puesto que asegura la disponibilidad de agua de la planta, abarata los costes ya que elimina la necesidad de riegos y permite un mejor resultado final de la plantación. La plantación a raíz profunda consiste en abrir un hoyo hasta el nivel freático para colocar la planta. Los operarios introducen el plantón entre los dientes del cazo de la retroexcavadora hasta tocar el agua y después la máquina tapa el hoyo. Una vez finalizada la plantación, los jóvenes chopos, ávidos de agua y nutrientes, comenzarán a desarrollarse, pero el trabajo no ha hecho más que empezar. En primavera y verano se procede al gradeo, que consiste en remover la tierra tanto para eliminar especies que puedan hacer competencia a los árboles, como para facilitar el acceso a los nutrientes. La poda es una de las técnicas más importantes en la gestión del chopo. De su correcta ejecución depende la calidad de la madera obtenida y, por tanto, la rentabilidad de la explotación. El objetivo es optimizar la madera aprovechable para el desenrollo, que es la más rentable. Los primeros 3 años se dedican fundamentalmente al guiado de la planta, para obtener un fuste recto y bien formado, al mismo tiempo que se va limpiando el fuste, comenzando por la parte inferior sin que apenas sufra presión la planta. El 4º y 5º año se dedican sobre todo a la limpieza del fuste y con menos intensidad al guiado de la planta. A partir del 6º año no se suelen realizar podas. Se debe asegurar al menos 3 metros de fuste limpio en edades tempranas y, como segundo objetivo, obtener 6 metros. Ese fuste limpio de ramas asegura madera limpia y con ello chapa de calidad. La poda es un proceso complejo que obliga a mantener un equilibrio entre ramas cortadas y dejadas.
Si se cortan demasiadas ramas durante el invierno, el árbol utilizaría las reservas que tiene y produciría una explosión de ramas pequeñas partiendo de las yemas durmientes del tronco, originando ramas en las zonas ya limpias del tronco y bifurcaciones en la guía, produciendo un efecto contrario al deseado inicialmente con la poda. Mientras los chopos crecen, los ingenieros a cargo de la plantación van realizando un seguimiento de su desarrollo para conocer de la manera más aproximada posible la rentabilidad real de la explotación. Al mismo tiempo se encargan de vigilar y combatir las plagas que pueden atacar a los chopos. Las enfermedades, de momento, las enfermedades en las choperas en esta región no son muy frecuentes debido a las condiciones climáticas que tenemos. Las enfermedades más comunes están producidas por hongos y requieren unas condiciones simultáneas de calor y humedad elevadas. Eso no es frecuente en nuestros veranos. El turno de corta de la chopera oscila entre los 10 y los 16 años. Los árboles son apeados y apilados para ser llevados a las fábricas de desenrollo y producción de tablero contrachapado, donde los profesionales de la industria sacarán el máximo partido a su madera. A partir de aquí comienza el baile de las trozas. Los troncos son descortezados antes de entrar en fábrica. Las sierras de cadena y de disco se encargan de cortar a la longitud adecuada. Los alimentadores de los tornos centran la troza con láser para obtener un cilindro perfecto. Una vez cilindrada la troza, comienza el desenrollo de manera continua, siguiendo una espiral de Arquímedes perfecta hasta un diámetro mínimo. Las garras sueltan la pieza sobrante y otra pieza entra en la cadena de producción. La chapa desenrollada entra en la cizalla, donde se eliminan defectos y se corta a la medida aproximada del tablero. Tras una primera clasificación, pasan a los secaderos, donde se elimina el agua de la madera hasta dejar las chapas entre el 6 y el 8% de humedad. Una encoladora de rodillos se encarga de aplicar las colas adecuadas, para interior o para exterior. Los transfer van y vienen en una danza de chapas ordenadas para configurar uno de los tableros de mejores características del mercado. Tras el prensado en caliente y su posterior mecanizado, los tableros quedan listos para su uso. De los 600.000 metros cúbicos que se cortan en España, más del 50% se destina a la industria del tablero contrachapado. Una parte de la madera de chopo se desenrolla para generar productos más marginales, en cierta manera antiguos, de bajos márgenes y con producción en continuo descenso. La parte que no se destina al desenrollo se usa para fabricar gran variedad de productos esenciales para la vida cotidiana, como cajas de fruta, palets, palillos mondadientes o fósforos. Según los datos del Ministerio de Agricultura, desde finales de los 90 se ha producido un incremento lento pero constante de la superficie de chopo cultivada y de los metros cúbicos producidos. La producción de madera de chopo es un factor de desarrollo para las zonas rurales de nuestro país,
pero también aporta importantes beneficios medioambientales. Las choperas, por su ubicación en las márgenes de los ríos y en las riberas, significan o proporcionan en primer lugar un sistema de depuración para los excesos de pesticidas y abonos que provienen de la agricultura, que son los cultivos colindantes a las choperas. Por otra parte, fijan muy bien las márgenes de los ríos y las propias riberas, evitan erosiones y evitan también inundaciones. Mejoran el paisaje, fijan CO2 y por el hecho de ser montes planificados, bosques ya planificados de manera sostenible, evitan la corta de masas naturales, ayudando a su conservación. La producción de madera no es el único uso de esta especie. Por su rápido crecimiento y su fisiología, el chopo ha sido utilizado en algunas experiencias de restauración de hábitats. Siguiendo la estela del éxito de los cultivos energéticos en países como Suecia o el Reino Unido, en Castilla y León se han realizado cultivos energéticos en unas 1.500 hectáreas, muy subvencionados como energía renovable, pero el cambio en la política de subvenciones ha obligado a abandonar esta vía. Por otro lado, se lleva más de 10 años utilizando para biomasa una parte muy importante de los restos de las cortas. Actualmente se hace un aprovechamiento integral del chopo, utilizando hasta los tocones para la producción de energía eléctrica. A pesar de los variados usos del chopo, la populicultura se enfrenta a algunos retos en nuestro país. La populicultura en España puede ir a donde nosotros la queramos llevar. Podemos decir que el chopo es el árbol del siglo XXI, pero el tablero contrachapado de chopo también es el tablero contrachapado del siglo XXI. Nosotros llevamos creciendo a razón del 15% durante los últimos 25 años. El año pasado producíamos 190.000 metros, dentro de 5 años produciremos 350.000. En 5 años duplicaremos nuestra capacidad productiva y seremos capaces de seguir haciéndolo y haciendo productos de primera calidad si conseguimos que tengamos materia prima. Hagamos materia prima que nos vamos a encargar de llevarlo a todo el mundo. Cerca del agua, conviviendo con el bosque que surge de manera natural, esta plantación de chopos se desarrolla con gran rapidez. Perfectamente ordenados, con sus profundas raíces, fijan la tierra de las orillas. Un día serán cortados y aprovechados por la industria, o quizá transformados en energía. Mientras tanto, el río que los alimenta sigue su curso y al regar la tierra va tiñendo de verde su camino hacia el mar. La populicultura puede ser una herramienta esencial para cubrir nuestro déficit de madera y estimular el desarrollo de las zonas rurales. España cuenta con terrenos aptos para el cultivo del chopo que actualmente no cumplen ninguna función productiva. No deberíamos dejar pasar la oportunidad de hacer que las choperas sirvan como motor de desarrollo del mundo rural y al mismo tiempo puedan cumplir su papel de bosque protector.